El hidrógeno producido por plantas nucleares. Desde tiempos remotos, el hidrógeno ha llamado la atención por dos motivos principales. Por un lado, es el elemento químico más simple, y por otro, su densidad energética es muy elevada, lo cual le hace atractivo como elemento para su utilización como combustible. Asimismo, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. En la actualidad, en que se está experimentando una clara toma de conciencia a favor del desarrollo sostenible, se buscan alternativas energéticas no solo por motivos puramente económicos, sino también para salvaguardar el medio ambiente. En este contexto, la energía nuclear, junto con las fuentes de energías renovables, son las dos únicas fuentes energéticas que no emiten a la atmósfera CO2, responsable del efecto invernadero y de la consiguiente lluvia ácida. Además, dadas las buenas perspectivas relacionadas con la fusión nuclear, la energía nuclear podría jugar un papel notable en el suministro a largo plazo de hidrógeno si se alcanza el dominio de la energía de fusión. El concepto de economía del hidrógeno se refiere al suministro, distribución y consumo, a gran escala, de hidrógeno. Se denomina con este nombre al conjunto de las aplicaciones del hidrógeno para un sistema energético hipotético, en el que toda necesidad específica, tanto electricidad como suministro de energía térmica por lejanía de la fuente de energía o por inexistencia de una fuente de energía renovable o nuclear, o por falta de un sistema de acumulación masiva del excedente de electricidad renovable, sea satisfecha por dispositivos de conversión del hidrógeno. El hidrógeno puede actuar de tres maneras dentro de un sistema energético: como portador de energía, como acumulador temporal de energía sobrante procedente de otra fuente de energía y como fuente de combustible para proporcionar otras formas de energía útiles. Se estima que la generación de 1 kilogramo de hidrógeno necesita emplear de 2.5 a 4.5 kWh. De este modo, las plantas nucleares podrían separar físicamente, de manera temporal, la producción electroquímica del hidrógeno para consumir una fracción de la energía eléctrica generada por estos reactores en aquellas horas de baja demanda. Finalmente, en algunos reactores como el CANDU o RBMK se dispone secundariamente de uranio natural o ligeramente enriquecido, lo que permite combinar lateralmente estas plantas con ciclos nucleares avanzados propios a su vez, relacionados con plantas de electrólisis avanzada. El hidrógeno producido por plantas nucleares aparece directamente en la reacción termonuclear entre el deuterio y el tritio, es decir, mediante fusión nuclear. Sin embargo, se han desarrollado algunas alternativas que permiten obtener hidrógeno a partir de la planta nuclear y que no utilizan la fuente de energía calorífica del reactor. Por ello, y aún teniendo la redundancia humana y técnica recomendable para su eventual aplicación, las ventajas de su implantación no justifican el sobrecoste de su instalación, es decir, energía nuclear más fuente de calor adicional a la atómica. La electricidad de origen nuclear obtenida de plantas como Atucha I o en el futuro Atucha II o las de la localidad se puede utilizar para obtener hidrógeno por electrólisis de agua. Actualmente, la industria química y petroquímica obtiene casi 400,000 toneladas o el 90% del hidrógeno en el mundo mediante la electrólisis del agua. La posibilidad de desarrollar plantas nucleares de hidrógeno despertaría un considerable interés, particularmente en los próximos 10 años. Una central nuclear realiza una serie de tratamientos para lograr obtener electricidad. A partir de la fisión nuclear se obtiene energía interna, con la cual se calienta agua, transformándose en vapor, que acciona una serie de máquinas. Cabe recordar que este reactor nuclear produce energía calorífica y, por otro lado, los demás elementos de una central transforman el calor en electricidad. El uso del agua caliente como fluido energético puede disminuir de una forma ostensible el rendimiento económico de la propia central. En la actualidad, hay plantas nucleares con sistemas de refrigeración de agua a 145 degrees Celsius, y como se demostrará en este trabajo, con posibles tecnologías financieramente competitivas, al utilizar el hidrógeno como fluido de trabajo de las bombas circuladoras del circuito primario. Utilizando la energía calorífica de los reactores nucleares,
se pueden acoplar una o varias plantas nuevas de electrólisis, generando grandes cantidades de hidrógeno gas que, en el caso de funcionar un horno de metal caliente, se empleará para conseguir aumentar el rendimiento económico de cualquier central mejorada que desarrolle sus funciones mediante estos procesos. Al aumentar el rendimiento energético, se estará incrementando el factor de multiplicidad logrado con la desalación del agua, aportando recuperación global y rentabilidades financieras para devolver la inversión. Lo que es más importante, siempre que no se incorpore al ambiente el hidrógeno producido mediante hidrólisis, será una central de energía que aportará 0 emisiones de carbono, lo que contribuirá al calentamiento global. Impacto ambiental y sostenibilidad del hidrógeno producido por plantas nucleares. Uno de los motivos por los que el hidrógeno producido por electrólisis es susceptible de críticas es la procedencia de dicha electricidad, porque el hecho de utilizar electricidad en lugar de hidrocarburos aprovecha la eficiencia de los procesos de generación. No se pierde la cantidad de electricidad que absorbería un electrolizador, pero por esa misma razón, si la electricidad procede de energías convencionales, prácticamente no se estará reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero comparado con el empleo de hidrocarburos, lo que carecería de lógica. Por el contrario, si la electricidad procede de energías renovables, la producción de hidrógeno resulta ser una vía de almacenamiento y, eventualmente, transporte de electricidad, lo que propicia una aplicabilidad a mayor escala de estas energías. La elevada movilidad de los átomos de hidrógeno en su estado molecular, haciéndole partícipe en un sinfín de reacciones químicas, y su elevado aporte energético le posibilitan ser la primera materia prima en el desarrollo de otros compuestos bien conocidos como el amoníaco y metanol, que son precursores de otros muchos compuestos presentes en la industria de procesos. Debido a la relativamente alta presión de almacenamiento del hidrógeno molecular, en comparación con sus hidruros o con otros derivados sucesivos, la fase gaseosa se ha aplicado principalmente al almacenamiento de energía o con fines de enriquecimiento en agentes de pilas de combustible, en los procesos electroquímicos de producción de energía. El principal competidor en la industria frente al carburante y gasóleo, el llamado gas de síntesis, puede ser producido mediante reacción directa del CO2, obteniendo como único residuo el agua. Los sistemas de movilidad con pila de combustible ofrecen una serie de ventajas significativas, principalmente en cuanto a autonomía y recarga, respecto a los sistemas de acumulación de energía eléctrica, lo que los hace ideales para ciertos ámbitos de aplicación. Ejemplos de aplicaciones serían transporte público por carretera, flotas de turismo, aplicaciones de furgonetas eléctricas o transporte de mercancías por carretera, aplicaciones en camiones y autobuses. Tan solo en estos dos subgrupos encontramos los dos principales competidores con más de 20 pruebas de concepto en producción en el momento de la presente memoria. A pesar del gran desarrollo tecnológico que ha experimentado el uso del hidrógeno en múltiples campos en los últimos años, los volúmenes producidos todavía resultan insignificantes en comparación con los que se generan a través de fuentes de energía convencionales. Actualmente, se produce a nivel industrial principalmente mediante reformado térmico de gas natural, lo que origina un producto que se calienta a 800 degrees Celsius aproximadamente. Otra técnica es el reformado con vapor, que produce hidrógeno y anhídrido carbónico a una temperatura más baja. Se obtiene también hidrógeno mediante la electrólisis del agua o por descomposición del agua utilizando energía nuclear o solar como fuente de energía. Respecto a la energía nuclear, se ha estudiado mundialmente la posibilidad y las consecuencias de usar este tipo de tecnología para la producción de hidrógeno, bien sea mediante la llamada electrólisis en caliente, en la cual el calor es aportado directamente por la fisión del combustible nuclear, o bien con investigaciones encaminadas a la descomposición termoquímica del agua. El uso del hidrógeno producido a partir de plantas nucleares es atractivo porque da lugar a la producción de hidrógeno sin CO2, por lo que sería muy interesante comercialmente el almacenamiento de hidrógeno, ya que serviría para el sector del transporte. A pesar de ello, se tiene claro que la comercialización del hidrógeno nuclear es a largo plazo y necesita del abaratamiento de todos los costes militares que, en la actualidad, tiene la tecnología relacionada con la energía nuclear,
tanto para la producción de electricidad como para cualquier tipo de producción derivada concerniente a la energía de fisión, incluso para retrasar más de lo esperado la emergencia de posibles fusiones nucleares. Por tanto, la producción de hidrógeno a partir de plantas nucleares es aún un hecho al margen del horizonte. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.